Bien, imaginemos todos que estamos en un mercado tradicional, donde se huele la flor, donde se ven los colores vibrantes de las frutas y de las verduras y del paso de marchante. Imaginemos ahora que en esos mismos puestos comienzan a desaparecer y en su cambio empiezan a surgir cafeterías con diseño o productos gourmetizados que comienzan a cambiar esa esencia de ese mercado. Bueno, eso es algo que está sucediendo en los mercados en ciudades patrimonio en México y en el mundo. En México existen 14 ciudades patrimonio, todas ellas, con excepción de Xochimilco, comparten patrones urbano-arquitectónicos de herencia virreinal. Es decir, esta característica es algo que resalta a la UNESCO y le da un valor excepcional. Esta marca de ciudad, cuando se combina con políticas turistificadoras, ocasiona que los mercados, en este caso, cambien su propósito de abasto popular. Entonces, este turismo comienza a crecer, se comienzan a hacer destinos de preferencia hacia el turismo y se cambia se cambia el formato de las ciudades, incluso se cambian los paisajes urbanos y entonces la dinámica permea en los mercados públicos. Es decir, también se sofistican estos espacios, se estilizan y con ello también los productos. Entonces el abasto popular, que originalmente era algo común y cotidiano para las personas que consumían ahí, deja de ser este propósito. En los mercados se comienzan a visibilizar tres aspectos. Uno, los espaciales, que tienen que ver con un embellecimiento de los propios mercados o de los espacios comerciales. El número dos, que tiene que ver con aspectos socioculturales, desplazamiento de comerciantes, así como de clientes de toda la vida, por personas o sectores con mayor poder adquisitivo. Y por último, el tercero, que tiene que ver con enseres y productos, es decir, desplazamiento de productos locales o identitarios, así como de estilización de estos mismos, y por otro lado, el cambio o transformación de productos que eran utilitarios para ahora convertirse en artesanías. Esta documentación en mi tesis ha sido mapeada y el análisis cartográfico indica que hay una expulsión de la gente local y que en su cambio ha habido estos cambios y transformaciones, además de 60 productos alimenticios y enseres domésticos que han sido desplazados o sustituidos y en otros casos han sido desaparecidos. Los mercados tienen esta condición, sin embargo necesitamos reformular estas condiciones para que ellos puedan seguir continuando. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, mi trabajo se centra específicamente en la transversalización, ¿sí? En ofrecer una relectura acerca de los problemas que están y aquejan a la sociedad. Esta transversalización parte desde las artes, desde las humanidades, la filosofía, arte, arquitectura, ingeniería civil, así como también disciplinas como las ciencias sociales. Esta propuesta se enmarca dentro de un redireccionamiento y en una reposición de la posmodernidad, de esta propuesta social de la posmodernidad. Una de las categorías principales de análisis es la religión. La religión y evidentemente el modelo de análisis va la religión, la antítesis y cómo esta se estructura y reestructura, y a partir de ello resignificamos, significamos identidades, actividades económicas, actividades políticas, actividades educativas, actividades culturales. En este sentido, se ha encontrado una unidad de análisis como lo puede ser la vivienda, como lo pueden ser los templos, como lo pueden ser las calles, como lo puede ser la estética, específicamente dentro de la Facultad de Artes. Evidentemente nuestra unidad de análisis es la parte estética y bueno, también es parte del trabajo que ha realizado el doctor Juan Carlos Moreno Romo, que bueno, es un profesor emérito de la Facultad de Filosofía. La metodología que se está utilizando es la hermenéutica analógica propuesta por Mauricio Burchot de la UNAM y
actualmente los objetivos es conocer cuáles son los modelos, ¿sí?, que se ofertan para esta sociedad ultramoderna. Específicamente se está dando en la ciudad de Querétaro y actualmente se está trabajando específicamente en la revisión del pasado, porque se tiene que ofrecer una relectura a partir de estas distintas y sobre todo en la cuestión de la transversalización para todos los problemas que vemos o que en el contexto que hemos estado viviendo, se pueda ofrecer una oportunidad también, ¿sí?, de poder entender otras ciencias, ¿sí?, que todo está unido, ¿sí?, que al final de cuentas también las ciencias duras necesitan de un redireccionamiento. Gracias. Decimos que la planificación familiar es una responsabilidad compartida, pero ¿es esto cierto cuando es principalmente la mujer quien sufre los efectos adversos de los anticonceptivos? Lo anterior se ha justificado por el gran número de opciones anticonceptivas femeninas por sobre las masculinas. En nuestro caso, el de los hombres, contamos únicamente con 2 anticonceptivos disponibles, el condón y la vasectomía. Útiles, claro, pero con importantes desventajas y, sobre todo, poco utilizados. Es por esto que en nuestro trabajo hemos buscado desarrollar nuevas estrategias de planificación familiar y específicamente de anticonceptivos masculinos. Para esto, tradicionalmente, la generación de nuevos fármacos ha sido una cuestión sumamente titánica y costosa, por lo que hemos aprovechado los desarrollos computacionales con el fin de reducir el número de moléculas a probar de forma experimental. Así, y específicamente, nos hemos enfocado en una proteína que solo se encuentra en el espermatozoide y cuya función es vital para la fertilización. De este modo, empleando modelado molecular, hemos analizado miles de compuestos e identificado aquellas moléculas que tienen una mayor afinidad sobre nuestro blanco molecular. Esto fue como haber encontrado dentro de un mar de llaves aquellas que podían abrir un candado específico, siendo en nuestro caso este candado específico el del canal Casper. Y hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, una de las claras limitaciones de nuestro proyecto era que había sido únicamente virtual, por lo que todavía nos hacía falta el probar sus efectos de forma experimental. Para esto, una vez que adquirimos las moléculas, evaluamos su efecto en los espermatozoides de humano. Y afortunadamente encontramos 2 moléculas que son capaces de inhibir la actividad de Casper y afectar la funcionalidad del espermatozoide. De esta forma, contamos con estas 2 moléculas con el potencial de convertirse en nuevos anticonceptivos masculinos y, lo mejor, reversibles y no hormonales. De esta forma, nuestros hallazgos abren la puerta hacia nuevas estrategias anticonceptivas más justas, cooperativas y reversibles para los hombres, porque la equidad en la ciencia es también una misión, porque la equidad en salud es también una misión de la ciencia. Gracias. Buen día. México es uno de los países con mayor potencial solar a nivel mundial. Esto se refiere debido a que en nuestro país tenemos una gran cantidad de regiones donde podemos recibir cerca o más de 5 kilowatts hora por metro cúbico de energía solar. Esto se traduce en que nosotros podemos tener infraestructuras que nos permitan convertir esta energía en calor útil para poder desarrollarlo en aplicaciones específicas. En el caso de la tesis se plantea el uso de colectores solares de placa plana. Estas tecnologías son necesarias para el calentamiento de agua en aplicaciones domésticas, comerciales o de industrias de bajas temperaturas de aplicación. Con esto, el centro de funcionamiento de estas tecnologías es el aprovechamiento térmico, que funciona como el corazón de estas tecnologías, donde se concentra en las capas de absorción solar. En teoría, las capas selectivas solares son desarrolladas con el interés de obtener valores de absorbancia mayores o iguales al 95% de la radiación útil y valores de emitancia menores al 5% en forma de calor hacia el medio ambiente.
Con esto se logra el incremento de la temperatura en los dispositivos para su posterior aprovechamiento. Las superficies que se están planteando en el presente proyecto plantea un sistema multicapa compuesto por óxido de grafeno, el cual es un material con una capacidad para captar la mayor cantidad de luz dentro de la radiación solar, y además se propone el uso de una capa de óxido de aluminio, la cual tiene la capacidad de fomentar como un escudo respecto a la radiación infrarroja. Todo esto con el fin de generar una mejora con respecto a la insuficiencia de la infraestructura de las tecnologías actuales, por lo cual todo esto se traduce en una generación de calor con la misma radiación incidente en nuestro país, así como una independencia hacia los combustibles fósiles y una reducción futura en nuestras facturas energéticas que lleguen a nuestro domicilio. Si lo queremos ver de otra forma, el proyecto que estamos haciendo no solo busca el calentamiento del agua, busca el uso del recurso renovable más abundante que tenemos en nuestro país, así como fomentar una transición energética hacia el uso de estas fuentes renovables, así como demostrar al mundo que México tiene el potencial suficiente para formar proyectos solares tecnológicos de alto impacto. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, público aquí presente. Creo que tanto para ustedes como para mí queda muy clara la importancia de los motores de combustión interna en nuestra sociedad, y puedo apostar que la gran mayoría de los aquí presentes hemos llegado a este lugar gracias a una de estas máquinas. A lo largo de las décadas se han mejorado los diseños, los materiales y los procesos de manufactura que nos han permitido tener motores más veloces, más eficientes y menos contaminantes. Pero un mejor diseño mecánico no solo es suficiente para tener un motor que nos brinde las mejores prestaciones. Hay una variable muy importante a controlar en estos motores para poder sacarle su rendimiento máximo, el cual es la variable aire-combustible. ¿Qué es esto? La mezcla aire-combustible es la cantidad de aire y de combustible, ya sea gasolina, diésel, biocombustible, que entran a la cámara de combustión para ser detonada. Un desequilibrio en la mezcla, ya sea por un enriquecimiento de combustible, puede ocasionar aumentos en las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono y hidrocarburos no quemados. Por otro lado, la mezcla pobre en combustible puede llegar a ocasionar aumentos en las emisiones de óxido nitroso, los cuales son gases de efecto invernadero. A lo largo de las décadas, desde el desarrollo de estos motores, se ha priorizado el control de la mezcla aire-combustible. Se han utilizado dispositivos mecánicos de inyección de combustible, carburadores y más recientemente dispositivos electrónicos de inyección de combustible. En mi investigación estoy desarrollando una metodología que combina microprocesadores de bajo costo e inteligencia artificial para lograr la sintonización automática de los parámetros de operación de los motores de gasolina. ¿Cómo realizo esto? En primer lugar, he realizado un dispositivo de adquisición de datos, el que dice SAT no es porque esté triste, es sistema de adquisición de datos, con el cual puedo medir las variables de los sensores y actuadores de los motores. Esta información es enviada a una computadora para poder ser almacenada como una base de datos. Después se realiza el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial basado en redes neuronales. Este algoritmo utiliza los datos ya obtenidos para ser entrenados. Una vez entrenado este algoritmo, se puede implementar en un sistema de control basado en un microprocesador de bajo costo, el cual con ayuda de los sensores puede ayudar a gestionar de mejor forma los actuadores como inyectores del motor, lo cual se refleja en una reducción de emisiones contaminantes y una mejora en la eficiencia de los motores de gasolina. Gracias. ¿Se han puesto a pensar un día que cuando los estudiantes pudieran ver y tocar las ideas que imaginan? Piensen también en una escuela donde los estudiantes dibujan lo que piensan una y otra vez. Un dragón, un librero, cualquier objeto que solucione algún problema real. Esto es lo que sucede cuando la creatividad se encuentra con la impresión 3D. Desde hace mucho tiempo la creatividad ha sido vista como algo mágico, reservado para los artistas, para los genios. Sin embargo, ahorita sabemos que todos podemos desarrollarla siempre y cuando tengamos con las herramientas adecuadas. No se trata esto de una herramienta de moda, sino que cuando los estudiantes utilizan la impresión 3D, ellos no solamente hacen cosas bonitas, ellos están desarrollando su creatividad para poder transformar ese pensamiento en algo fijo.
Se trabajó durante varios meses con un grupo de estudiantes donde se trabajaba la creatividad con el pensamiento, con el objetivo de que la creatividad se desarrollara juntas. Aquí lo que ellos trataban de hacer era que no nada más era desarrollar o imprimir, sino era desarrollar esa imaginación para que ellos pudieran ver, observar, pudieran plantear sus ideas para después poder ser construidas. Aquí el objetivo era que ellos, a lo largo del trabajo del proyecto, ellos se dieran cuenta cómo podían seguir avanzando esta creatividad y cómo podían desarrollarla, no nada más con ideas vagas, fijas. Entonces aquí ellos empezaron a transformar todas estas ideas. Lo más importante fue un punto, la iteración, es decir, ellos tenían la capacidad para repetir las veces que fuera necesario. Era dibujar, dibujar, dibujar las veces que se necesitara para que ellos pudieran desarrollar esta parte creativa. Aquí se dieron cuenta ellos que no nada más era, no era nada más llevar la idea, sino transformarla. Se evaluó algo bien importante, qué tanto habían ellos avanzado esa parte del pensamiento creativo a lo largo después de tantas repeticiones. Y se dieron cuenta cómo ellos desarrollaron habilidades que no tenían definidas en un principio. Ellos lograron entender cómo las ideas se iban mejorando, cómo ellos lograron meter toda la parte interna, sus sentimientos, sus emociones, y lograron identificarlos en esta herramienta. Aquí se dieron cuenta que también fallar era crear, que era parte de ese proceso creativo de lo que ellos estaban desarrollando. Y sobre todo se dieron cuenta cómo una idea puede ser repetida varias veces y sin embargo ellos pueden llevarla a algo desarrollado y bien pensado. Buenos días. Imaginemos que México es una aldea de 100 personas. De estas, 33 personas van a tener una deficiencia visual y de estas, 4 o 5 a la larga van a tener una discapacidad visual o ceguera. Esto si no se atienden con un oftalmólogo. Pero ¿qué pasa en México? Tenemos un oftalmólogo por cada 36,000 habitantes. Esta situación no es exenta en el mundo. No hay especialistas para atender a toda la gente. Entonces, ¿pero qué han hecho otros países? Por ejemplo, Gran Bretaña usó la teleoftalmología para que la ceguera por diabetes no sea ya un problema de salud pública. En China, en India, se ha utilizado la teleoftalmología para atender grandes volúmenes poblacionales. ¿Qué es la teleoftalmología? La salud a distancia a través de la tecnología. ¿Y qué pasa en México? En México solamente 2 o 3 instituciones utilizan tecnología en salud a distancia. ¿Por qué no se usa? Porque no hay evidencia. No hay evidencia porque es una innovación disruptiva. ¿Por qué es disruptiva? Porque se comporta exactamente diferente a lo tradicional. En este caso, una consulta presencial. Entonces, ¿cómo medir algo que no se sabe cómo se comporta? Algo que es nuevo y algo que puede beneficiar. Entonces, como me propuse yo como tema de tesis, buscar un sistema de gestión para medir una innovación disruptiva. ¿Qué hice? Primero, busqué toda la bibliografía existente de innovaciones, investigaciones, para mapear con ello, bibliográficamente, sistemáticamente, qué sirve, qué funciona, qué no, para después de ello llevarlo a la práctica a través de la investigación-acción en uno de los sitios donde sí se utiliza la teleoftalmología, aunque de manera incipiente en México. Después de esto, esquematicé todas las dimensiones de la teleoftalmología. Las estructuré en todas sus modalidades en el esquema México: fija, móvil, ciudad, rural, síncrona o asíncrona. Con todo eso, esquematicé qué es lo que funciona en este contexto. ¿Qué es lo que obtuve? Un sistema de indicadores, de 3 indicadores de eficiencia, competitividad, innovación y tecnología, para que podamos medir una innovación en proceso o una innovación disruptiva. Muchas gracias. De acuerdo a la literatura, existe una relación directa entre nuestras emociones y la temperatura corporal. Gracias a la termografía podemos identificar esos cambios en la temperatura y obtener información cuantitativa sobre cómo nos sentimos. Pero hay un reto, y es que no todas las personas reaccionan igual. Aunque ciertas partes del cuerpo están relacionadas con emociones específicas, la forma en la que
la temperatura aumenta o disminuye, puede llegar a variar dependiendo de la susceptibilidad individual, es decir, a la facilidad con la que una persona se emociona, se entristece o se estresa, lo que dificulta el trabajo de los especialistas. Aquí es donde entran los sistemas de inteligencia artificial. En este proyecto buscamos combinar la inteligencia artificial y la termografía en el reconocimiento emocional para poder, enfocarlo a 3 aspectos distintos. El primero, etiquetado, con la percepción emocional de los pacientes y los datos térmicos de cada uno de ellos. Los modelos de inteligencia artificial permiten agrupar a cada uno de los pacientes en función de su similitud térmica y emocional, lo que nos permite generar etiquetas más consistentes y más objetivas, lo que puede disminuir el sesgo que genera la interpretación humana subjetiva. El segundo, los procesos de clasificación. Mediante modelos de inteligencia artificial es posible que los sistemas permitan adquirir o permitan reconocer patrones tanto locales como globales, es decir, tanto grupos pequeños de píxeles como regiones o zonas faciales. A partir de estos patrones, los sistemas pueden reconocer o clasificar aquellas emociones que son experimentadas por cada uno de los pacientes, permitiendo así una categorización de la respuesta emocional. Finalmente, el proceso de interpretación en los últimos años ha permitido que estos sistemas o estas inteligencias permitan detectar aquellas zonas que influyen más en el proceso de clasificación emocional, abriendo la puerta a poder identificar o poder ver desde una perspectiva tanto computacional como psicológica aquellas formas en las que se manifiestan cada una de las emociones desde una perspectiva de la inteligencia artificial. En pocas palabras, buscamos vincular lo que es la psicología, la termografía y la inteligencia artificial con el objetivo de comprender mejor nuestras emociones, desarrollando herramientas que permitan aplicarlas y estudiar de una mejor manera cada una de estas emociones. Muchas gracias. Buenas tardes. Probablemente hay un término que conocemos, que hemos escuchado, que son los disruptores endógenos. Estos químicos nosotros los vamos a encontrar normalmente en nuestra vida diaria, pero aunque no lo creamos, pueden estar también presentes en el plástico que nosotros utilizamos de forma diaria. Uno de estos químicos es el monoetilexiltalano, conocido como MEN, que es el que les presentamos. Este químico tiene una particularidad: puede interaccionar o interactúa con algunas proteínas en nuestro sistema. Una de estas proteínas es el pembergamo. Esta proteína tiene la particularidad de ser el control maestro del tejido adiposo, es decir, mantiene la normalidad o el control normal de nuestro tejido adiposo, y este químico en particular lo puede alterar. Pero no solamente está eso, sino que dentro de nuestro ADN puede haber claves o ciertas variaciones que nos hacen más susceptibles a estos efectos. Estas variaciones, conocidas como polimorfismos, pues pueden alterar realmente esta interacción. Es por eso que nosotros planteamos utilizar y aprovechar la tecnología de la dinámica molecular para nosotros simular nuestra proteína con estas variaciones y observar el comportamiento que tiene con la presencia de nuestro disruptor. Y lo que hemos encontrado es bastante interesante, ya que la presencia de estos polimorfismos pues modifica y varía el comportamiento de la proteína, manteniéndola en un estado activo. Esto es un poco preocupante porque si no se regula de forma natural o de forma normal esta proteína, el tejido adiposo per se ve afectado. Quiere decir que puede ser clave para el desarrollo de ciertas patologías como la obesidad. Estos análisis nos dieron pie para nosotros poder plantearlo ya directamente en un modelo celular, como es un cultivo de tejido adiposo. Y nosotros observamos que no solamente hay factores ambientales, que son estos disruptores pocos conocidos o poco analizados, sino que también estos factores genéticos presentes en la población mexicana pues nos van a terminar afectando y modificando cómo nosotros podemos desarrollar obesidad o algunas otras patologías en particular. Por eso la relevancia y la importancia de nuestro estudio. Muchas gracias. En México, de cada 10 estudiantes de carreras STEAM, solo 3 son mujeres. Significa que para las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas tenemos pocas alumnas, y las que llegan a las aulas
yo he observado en estos 17 años que participan poco y que deciden no ejercer el liderazgo en los equipos. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar de 30 a 70 años para que haya equidad de género en las aulas de estas carreras, ayudamos a nuestras alumnas a desarrollar su potencial? Es aquí que surge el objetivo de esta investigación: diseñar, implementar y evaluar una comunidad virtual que ayude a nuestras alumnas a mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo. Es así como surge Hipatia, esta comunidad virtual que ha logrado responder 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué quieren aprender las alumnas y cómo? Para ello se implementó el modelo Sections, ubicado y enfocado a averiguar el uso y preferencia de los usuarios. También se ha logrado responder la pregunta: ¿cuál sería la mejor estrategia para que ellas aprendan mejor y más rápido? Para ello se hizo una combinación del modelo SAM y de los principios instruccionales de Merrill. Y la tercera pregunta que se ha resuelto es cómo evaluar estas habilidades de comunicación y liderazgo. La primera validación participaron 106 alumnas de las ingenierías de la UNAM, y alguno de los principales hallazgos es de que ellas utilizan su teléfono celular para consumo de contenidos educativos, que prefieren formato de video y de reels, que están muy interesadas en establecer esta interacción con mentoras profesionistas egresadas de ingeniería que se están desarrollando en un mundo laboral. También que prefieren la plataforma educativa de Teams y que el 86% de ellas está interesada en participar. Otro hallazgo es de que ellas se autoperciben con una competencia regular y buena en estas habilidades, pero reconocen que ante contextos con dominación masculina prefieren no hacerlo. A esta investigación le queda 1 año y queremos descubrir cuáles son aquellos factores diferenciadores que ayudarían a nuestras alumnas a desarrollar su máximo potencial en las aulas. Muchas gracias. Estudios recientes han encontrado en algunos individuos en el cerebro cantidades equivalentes a una tarjeta de microplásticos, y también que existe una relación entre la cantidad de los microplásticos y el desarrollo de Alzheimer. Por otro lado, también se ha observado la capacidad que tienen las beta-lainas de disminuir la acumulación de la proteína beta-amiloide, lo cual es el precursor principal de esta enfermedad. Las beta-lainas son pigmentos que se encuentran en diferentes especies de plantas y proporcionan tonalidades rojas o rosas. Estos pigmentos, además de tener efectos benéficos contra algunas enfermedades, también son una gran alternativa a los colorantes sintéticos que se utilizan en los alimentos, los cuales pueden causar afectaciones a la salud, como hiperactividad en niños e incluso cáncer de colon. Entre las plantas que contienen betalainas, la fruta del dragón es una especie nativa de México. El principal productor de esta fruta es Yucatán, pero existen plantaciones pequeñas en diferentes estados del país, incluyendo Querétaro. La cáscara de esta fruta representa hasta el 40% del peso total del fruto. Es un residuo que sale del procesamiento de la pulpa de esta fruta y es una de las principales fuentes de betalainas. Además, dado que la industria alimentaria genera hasta 190 millones de toneladas de residuos al año a escala global, no solamente por razones económicas o de salud, sino también por razones medioambientales, la cáscara de esta fruta está siendo investigada para la recuperación de compuestos valiosos como lo son las betalainas. Sin embargo, a pesar de esto, uno de los principales retos de la obtención de pigmentos de origen vegetal son los bajos rendimientos de extracción. Entonces, en este proyecto de investigación evaluamos una tecnología llamada descompresión instantánea controlada para incrementar los rendimientos de extracción de este pigmento. Esta es una tecnología francesa, sin embargo, varias empresas aquí en México cuentan con ella, incluyendo una que se encuentra aquí en Querétaro.
Nuestros resultados han mostrado un aumento del 112% en el rendimiento de extracción de las betalaminas utilizando esta tecnología, y seguimos trabajando para mejorar los rendimientos y además descifrar los mecanismos a través de los cuales esta tecnología permite dicho incremento. Este proyecto contempla la necesidad de alimentos y aditivos más seguros para el consumo humano, el uso de tecnologías y procesos de extracción sostenibles y la revalorización de la cáscara de la fruta del dragón para el desarrollo de un colorante natural o incluso un suplemento alimenticio que tiene usos potenciales en nuestro país y a nivel internacional. ¿Sabían que el 37% de los alimentos se desperdician? Lo que representa una tercera parte del desperdicio de alimentos. Soy Enoc Tapia Méndez y el día de hoy les presento a ustedes este sistema basado en inteligencia artificial para la detección de madurez en frutas y verduras. Nos podemos preguntar cuántas veces se nos ha quedado alguna fruta o alguna verdura en el rincón de nuestro refrigerador y no lo hemos utilizado. Pues la solución es esta: un sistema que está basado en la inteligencia artificial que nos puede otorgar la oportunidad de detectar y brindarnos la maduración de nuestras frutas y verduras. Interesante. Pero el tema radica en ¿y cómo aprende nuestro sistema? ¿Cómo aprendió a detectar estos patrones? Muy sencillo. Es como si le enseñáramos a un bebé los colores. Le dijimos a nuestro modelo muchas imágenes y estas imágenes eran 32 clases de frutas y verduras. Nuestro modelo fue capaz primeramente de detectar las 32 clases de frutas y verduras. Sin embargo, el potencial de este sistema radica en que puede predecir 3 estados por cada clase de fruta y verdura. Es decir, que podemos tener un estado de madurez sin madurar, un estado maduro y un estado ya muy maduro, lo que nos lleva a construir un sistema ergonómico, práctico y que puede ser utilizado por cualquier persona. Es decir, es como si tuviéramos un teléfono celular en nuestras manos. Capturamos una imagen y este puede ser capaz de procesar la información en cuestión de segundos, lo que nos otorga la predicción de nuestras frutas y nuestras verduras a través de su maduración. Este proyecto nos ha llevado a publicar en revistas internacionales, lo cual está causando un impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos atacando el problema del desperdicio de alimentos. Además, estamos convencidos de que con la inteligencia artificial podemos resolver problemáticas reales, que son procesos tradicionales, pero que se requiere la necesidad de la intervención de tecnologías inteligentes. Es por ello que nuestro sistema basado en inteligencia artificial es capaz de detectar madurez en frutas y en verduras. Muchas gracias. Gracias. Imaginemos esto. Acaban de dar a luz y con ese bebé vienen cambios. Su vida cambia, su cuerpo cambia, su mente cambia. Y entre tanto y tanto cambio de pañales, las horas de las noches sin dormir, la lactancia materna, se acompañan personas o personajes que no esperábamos. El estrés, la ansiedad y la depresión. Suena bastante abrumador, ¿no? Pues esto le ocurre a 1 de cada 5 mujeres en el mundo y se considera que estas cifras están incluso subestimadas. Ahora imaginemos que viene una estrategia que nos ayuda a favorecer ese estado mental de salud y se acerca a nosotros moviendo la cola. Sí, estoy hablando de un perro. Este perro. Pero no es cualquier perro. Es un perro entrenado específicamente para brindar confort y permitirnos mejorar la salud mental. ¿Cómo es que lo hace? A través del logro de objetivos específicos a lo largo de diferentes sesiones. Por lo tanto, podemos decir que estas intervenciones tienen una estructura con base científica. Y aunque suene muy bonito, a la luz de la ciencia no podemos recomendar cosas a la ligera, por lo que recibimos esta intervención a prueba, midiendo 2 marcadores biológicos. Uno es el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, y el otro es la aldosteronolona, que es un neuroesteroide que está comprometido en los procesos de estado y regulación emocional.
Además de eso, nos interesaba conocer cómo es que esas mujeres se estaban sintiendo en su posparto, y para esto utilizamos 3 escalas validadas. Una, la escala de estrés percibido, el inventario de depresión de Beck y la escala de depresión posparto de Limburgo. De esta manera, nosotros podemos definir si la intervención que nosotros proponemos para darle manejo integral a estas madres realmente tiene un efecto no solamente en nivel perceptivo, sino también a nivel biológico. Y los resultados preliminares que hemos encontrado hasta este momento marcan una dirección clara. La intervención asistida con animales es una terapia que puede funcionar como una terapia coadyuvante, ya que ha demostrado disminuir los niveles de estrés y la sintomatología depresiva en este grupo de mujeres. Esto es hacer ciencia con propósito, esto es hacer ciencia con pasión. Muchísimas gracias, doctor. La calidad empieza con la educación y termina con la educación. Kaoru Ishikawa. Les vengo a presentar mi tema de tesis, que es un modelo de gestión basado en la economía circular. La economía circular es la nueva modalidad de hacer las cosas, evitando tanto residuo en la naturaleza. Va enfocada a la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras. En la investigación encontré que el consumidor solamente tira y consume y tira desechos. Y esa es la consecuencia de tener inundaciones, enfermedades y muchas otras cosas. Entonces, este modelo brinda una alternativa de solución donde el gobierno ya tiene las premisas para que, en este caso, la educación se integre a formar a los consumidores. También que desarrolle algunos profesionales en lo que es el tratamiento de los RSU, que finalmente son los residuos sólidos urbanos, también conocidos como basura. De tal manera que a través de las operaciones de la logística inversa se pueda recoger y tratar adecuadamente, sin dañar el medio ambiente, y podamos valorizarlos apropiadamente, porque para todos es basura, pero para muchos es un material que se puede utilizar y es muy valioso. De tal manera que se gestionen empresas que puedan desarrollar tecnología y el conocimiento apropiados y reutilizar partes de estos productos para poder hacer productos nuevos, promoviendo a través del gobierno también la recuperación de estos materiales, el volverlos a utilizar y no caer en la economía lineal, que es solamente extraer, fabricar, vender y desechar, que es donde nosotros estamos desde la revolución industrial. Finalmente, vamos a tener, si seguimos este modelo, empresas que van a comercializar productos hechos con estas partes reutilizadas, y con la educación vamos a tener consumidores más conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, los empaques. Tiramos los empaques por todos lados y dañamos al medio ambiente. Y entonces el ciclo se va a cerrar cuando el consumidor compre productos, pero de una manera consciente. Gracias. Pese a las legislaciones que ha hecho el gobierno federal y algunas iniciativas de los gobiernos estatales y la creación de instituciones, y aunque las lenguas indígenas se han escrito desde el siglo XVI hundidos en un bache, porque no han logrado el reconocimiento, porque no se usan frecuentemente y siguen siendo discriminadas. Esa es la motivación que me ha llevado a realizar esta investigación. En este caso, lo que yo estoy trabajando es una partícula que se conoce como K, es un elemento que sirve de enlace entre sustantivos en el purépecha, y el periodo de trabajo es el siglo XVI al XIX. ¿Por qué trabajar este tema? Bueno, básicamente la reflexión de cómo se ha escrito la lengua desde sus inicios y los escenarios por los que ha pasado es lo que nos permite de alguna manera mejorar y trabajar en pro de las lenguas indígenas. Para eso hay que considerar dos etapas. Una, la precolombina, y después la etapa colonial. En esta primera parte, bueno, tenemos la presencia de gente que es especialista en la escritura y se escribe a partir de imágenes. En la segunda etapa, cuando llega la conquista, se inserta un nuevo alfabeto en el uso de la lengua. Entonces, el periodo de escritura de las lenguas originarias sufre una ruptura e inicia un nuevo proceso. Para este periodo se escriben únicamente manuales para administrar sacramentos, sermonarios y textos jurídicos. ¿Qué hago yo entonces para trabajar en este aspecto de la evolución de la partícula K? Bueno, lo que hago es buscar documentos, después agrupar, enseguida transcribir y dividir oraciones, luego agrupar oraciones en formas y funciones y
posteriormente pues ver los usos y describir las formas y usos. ¿Qué es lo que encuentro en esas formas y usos? En los textos jurídicos, bueno, solamente encuentro el uso de la partícula K, y en textos religiosos encuentro K más otros sufijos que van unidos a esa partícula K, y en el primer caso la función únicamente es aglutinar información, es decir, la K está funcionando como un elemento que está pegando palabras, oraciones y discurso. Y en el segundo tipo de textos lo que encuentro es que K unido a sufijos de persona o a sufijos adverbiales, lo que está haciendo es marcar la continuidad del discurso. A modo de conclusión, lo que encontramos es una presencia de oralidad escrituralizada en estos textos. Esto sería todo. Muy bien, una de las cosas o uno de los principales problemas que vamos teniendo a lo largo de a lo largo de los días es el uso de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos obteniendo? Las energías renovables es una de las alternativas que nosotros podemos ir obteniendo o que van en crecimiento, que podemos adoptar aparte de lo que viene siendo el consumo de las energías de carbono. Entre ellas se encuentran los aerogeneradores, es decir, la energía eólica. Este tipo de energías normalmente transforman lo que viene siendo la energía del viento en energía eléctrica. Sin embargo, estos pueden llegar a tener diferentes tipos de fallos porque se encuentran a la intemperie, como pueden ser diferentes aspectos del clima, los cuales pueden llegar a corroer, a romper o incluso algunos procesos naturales como vienen siendo las tormentas, puede caerle un rayo a uno de ellos y fallarlos. Sin embargo, también existen algunas pequeñas fallas que a simple vista no se alcanzan a ver. Estas fallas vienen siendo vienen siendo las principales que se van a estar atacando en este proyecto o en este tema de tesis. Dentro de ellas se pueden encontrar lo que vienen siendo las fallas en las aspas y en los rodamientos. Para poder detectarlas existen diferentes maneras. Nos enfocamos en diferentes tipos de señales, como pueden ser las mismas vibraciones, sonido, el voltaje y la corriente que estos aerogeneradores presentan. Ahora bien, existen muchos métodos para analizarlas. Nosotros en este trabajo se enfoca principalmente en la detección mediante técnicas de aprendizaje profundo. Una de las principales ventajas que tiene este modelo es que aprende de forma automática los diferentes patrones que tienen estos daños, permitiéndonos así encontrar lo que vienen siendo las fallas de forma temprana. Ahora bien, ¿cómo detectamos estas fallas? Por diferentes formas, como vienen siendo las imágenes. ¿Sí? Estas imágenes representan diferentes patrones dependiendo del daño que se van presentando. Entonces, si nosotros podemos encontrar estas imágenes y encontrar qué daño es el principal que se tiene, podemos mandar repararlo antes de que se ocurra algún daño más grande. Gracias. EPIR, un modelo de 4 ejes: entorno, planeación, interacción y reflexión, que juntos desarrollan competencias digitales en personas artesanas y productores del Tianguis Regional Universitario. El Tianguis surge como parte de la responsabilidad social universitaria de la UAC Campus Jalpan en 2016. Posterior a la pandemia, se indagó en los medios de vida sostenible de quienes en ella participaron. Se identificaron 7 prioridades para desarrollar de manera integral empresas familiares, y en esta ocasión la investigación, intervención que yo les presento nace de desarrollar las competencias digitales como una alternativa para mejorar las ventas de las creaciones de los artesanos. Entonces se trata de una investigación, intervención basada en investigación acción participativa, sustentada en el constructivismo y en el enfoque multimodal. De la misma manera, se tomaron en cuenta el marco europeo para competencias digitales. Además, yo lo que hice fue
dividir el diagnóstico en 3 momentos. 1, aplicar el test ICANN. ¿Para qué? Para poder indagar en la autopercepción de sus competencias digitales. 2, una entrevista semiestructurada que nos permitió explorar la utilidad de estas mismas. Y 3, un cuestionario que nos permite conocer las condiciones tecnológicas en cuanto a la tecnología, uso y posesión, así como el acceso a Internet. En conjunto con los y las artesanas, se logró trabajar diseñar a partir del modelo ADIE un curso de capacitación en competencias digitales. Este curso de capacitación se dividió en 3 módulos. El módulo 1, fotografía comercial; el módulo 2, integración y reelaboración de contenidos digitales; y el número 3, derechos de autor. El primer módulo no estaba considerado, sin embargo, se tomó en cuenta porque fue una opinión de los mismos integrantes del Tianguis, y en este mismo se hizo el pilotaje. El análisis de los resultados evidenciaba la mejora en la autopercepción de las competencias digitales, pasando de un nivel básico a un nivel intermedio. Se logró el objetivo. El modelo de PIB que se diseñó logró desarrollar las competencias digitales en artesanos y artesanas de la esfera gorda queretana. EPIB es un modelo que... Gracias. Hola, buen día. Para comenzar a hablarles de mi proyecto, me gustaría platicarles que la diabetes tipo 2 es una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel nacional. Es decir, en México, 2 de cada 10 adultos mexicanos tienen este diagnóstico, lo cual pues es sumamente preocupante, ya que la diabetes tipo 2 no tiene cura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues enfocarnos en la prevención de nuevos casos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con diagnósticos oportunos. Y para esto tenemos una etapa que es bien importante, que se llama prediabetes. Esta va a aparecer antes de que aparezca la diabetes tipo 2. Y les tengo una muy buena noticia: la prediabetes sí tiene cura. Entonces, si diagnosticamos a las personas en esa etapa, podemos prevenir nuevos casos de diabetes tipo 2. Por lo tanto, pues actualmente estamos buscando nuevos métodos diagnósticos. Entre estos se encuentran los microARNs, que los podemos visualizar como esas esferas pequeñitas que se pueden medir en la sangre. Así como ahora nos miden la glucosa o el colesterol, podemos medir estos microARNs. Y este proyecto se centra en medir MIR7. La parte central fue medirlo en personas sanas y en personas con prediabetes. Y lo que queríamos ver era si la cantidad de MIR7 era diferente. Para esto evaluamos a 64 participantes, hombres y mujeres de 18 a 70 años. Y como parte de los resultados, lo que obtuvimos fueron 2 grupos. El grupo 1 de sanos con 14 participantes, el grupo 2 de prediabetes con 50 participantes, y pues aquí viene la mejor noticia de todas. Lo que encontramos fue que sí, la cantidad de MIR7 sí es diferente en las personas sanas al compararla con personas con prediabetes. Como lo vemos en la gráfica, en color lila están los sanos, en azul los que tienen prediabetes, y las personas con prediabetes tienen casi el triple de MIR7. Eso quiere decir que con una sola medición de MIR7 en sangre podemos diferenciar a las personas sanas de las que tienen prediabetes. Por lo que en el futuro MIR7 nos podría ayudar a hacer nuevos diagnósticos de prediabetes, y con esto vamos a prevenir o a contribuir en la prevención de nuevos casos de diabetes tipo 2. En Querétaro, como en muchas otras ciudades del mundo, cada gota de lluvia cuenta. Sin embargo, la predicción de precipitaciones pluviales sigue siendo un reto. Pero si les dijera que es posible anticipar este fenómeno solamente con una cámara que esté apuntando al cielo, en México se recibe un volumen anual promedio de 1.500 kilómetros cúbicos de agua provenientes de precipitaciones, de los cuales solamente 450 pueden ser aprovechados debido a la evaporación o a la evapotranspiración. Es por esto que resulta muy importante la predicción de lluvias,
con la finalidad de tener un manejo adecuado de este recurso hídrico y evitar que sea desperdiciado. Para el desarrollo de mi tesis se grabaron miles de videos del cielo durante meses mediante una cámara con sensor infrarrojo. De cada video se analizó cada uno de los fotogramas que los conforman y se extrajo un valor, la intensidad de luz infrarroja. Cada uno de estos valores se graficó con respecto al tiempo para obtener una señal. El problema de todo esto es que esta señal es compleja, tiene ruido, es no lineal y no tiene un comportamiento único, lo que hace una tarea más complicada, su predicción. Para lidiar con esto se propuso aplicar una técnica de descomposición de señales llamada descomposición empírica de modos, la cual divide a la señal original en diferentes estructuras llamadas funciones intrínsecas de modo. Al aplicar esta técnica, la señal original se dividió en un total de 10 funciones. Las primeras son pequeñas fluctuaciones y ruido, pero se observó que las últimas 4 contienen la información más relevante y explican en mayor medida el comportamiento de la señal original. Aparte, son las más sencillas de tratar. A estas 4 funciones se les aplicó un modelo estadístico simple llamado regresión polinomial, el cual busca proyectar una curva sobre los datos originales con el fin de predecir su comportamiento. Al conseguir las predicciones de estas 4 funciones y sumarlas posteriormente, se obtuvo la predicción de la señal original, obteniendo un rendimiento del 95%. Al contar con predicciones oportunas de lluvias, podemos estar preparados para desastres naturales relacionados con esto. También es importante para su gestión. Mi tesis demuestra que si se transforma adecuadamente una señal, un modelo simple puede predecir un fenómeno complejo. Tal es el caso de la lluvia. Y todo esto comienza solo con mirar al cielo. Gracias. Muchas gracias. Imagínense una bacteria que tiene la capacidad de crecer en su refrigerador, puede permanecer en superficies de acero inoxidable y además es resistente a casi todos los desinfectantes que tenemos en la industria alimentaria. Spoiler alert, es Listeria monocytogenes, de la bacteria de la que estoy hablando. Esta bacteria es un microorganismo patógeno muy importante en la industria alimentaria, ya que es altamente letal, ocasiona una enfermedad llamada listeriosis y que puede alcanzar hasta un 17% de letalidad de las personas que se enferman de esta bacteria. Uno de los secretos que tiene para sobrevivir tanto en nuestros hogares como en la industria alimentaria es que es un productor de biopelículas. Estas biopelículas son polímeros pegajosos hechos de carbohidratos que secreta la bacteria, que les permite crear como una armadura que los protege de todas estas condiciones ambientales en las que pueden estar expuestos. Una alternativa para controlarlos que ha sido muy relevante en los últimos años es el uso de los bacteriófagos. Estos bacteriófagos son virus que afectan exclusivamente a bacterias, entre las que podemos destacar el bacteriófago A511. Este A511 es un cazador que es especializado en buscar y matar a Listeria monocytogenes. Sin embargo, tal como nosotros que intentamos evitar alguna amenaza que puedan ocasionarnos, Listeria puede hacer lo mismo. Se ha observado que puede defenderse contra la acción de los bacteriófagos. Por eso, en lo que se basa mi estudio o mi investigación es ver justo cómo Listeria o qué mecanismos puede accionar para defenderse contra la acción de los bacteriófagos. En la primera parte me enfoqué en el análisis justo de esta producción de biopelículas. ¿Qué fue lo que hicimos? Utilizamos diferentes cepas o diferentes microorganismos que todos eran Listeria monocytogenes y los sometimos a una incubación o un almacenamiento tanto de 30 grados centígrados simulando una incubación a temperatura ambiente y a 4 grados centígrados simulando una refrigeración. Encontramos resultados muy interesantes tanto en cambios genéticos como en cambios físicos. Vimos que la respuesta de las bacterias es muy dependiente tanto de las bacterias a las que estamos probando como de las condiciones de temperatura que utilizamos, encontrando particularmente que a 30 grados centígrados había una mayor producción de biopelículas, pero también eran las bacterias que eran más susceptibles a la acción del fago. A pesar de que se están defendiendo y están creando su capa protectora, aún así el fago está atacándolos. Y a nivel genético encontramos que también apagaban los genes que les permite comunicarse con otras bacterias y movilizarse en el medio ambiente. Por lo que
Esta es una estrategia innovadora para el control de la histeria, pero aún tenemos que analizar los mecanismos más específicos con los que establece. Hola, buenos días. Sabemos, porque nos dicen las estadísticas, que el 85% de las y los jóvenes utilizan redes sociales todos los días, una gran cantidad de horas. Pero les pregunto, ¿sabemos a ciencia cierta cómo está afectando este uso excesivo de redes sociales en el bienestar socioemocional de las y los jóvenes? Pues eso es lo que estoy investigando. Estoy investigando cómo perciben las y los jóvenes su bienestar socioemocional en relación al uso y contenido de las redes sociodigitales, tomando en cuenta tanto los impactos positivos, porque no todo es malo, como los riesgos y los impactos negativos. En cuanto a la perspectiva, bueno, se sustenta en la tensión entre las ratificaciones psicosociales del uso de redes sociales, que sabemos que las hay, pero no podemos perder de vista los riesgos a los que están expuestos los niñas y jóvenes. Se propone un enfoque crítico para transformar las redes sociales en herramientas de bienestar. En cuanto a la metodología, es una metodología cualitativa. Ya se realizó un cuestionario con 215 estudiantes de aquí de la Universidad de la UAC, y la siguiente etapa es hacer una trayectoria digital donde se les preguntará a las y los jóvenes cómo ha sido su recorrido en el uso de las redes sociales, cómo fue su comienzo, si han cambiado redes sociales, si han tenido experiencias buenas, malas, tomar en cuenta sus experiencias. En cuanto a los resultados preliminares en este cuestionario que se aplicó a 215 personas, estudiantes de aquí de la UAC, encontramos que el 74% de los estudiantes está por encima del promedio mundial. El promedio mundial de uso es de 2.5 horas y los jóvenes están el 74% en 3.5 horas al día. Encontramos también, como parte de los resultados, que el 25% está en zona de riesgo de afectación a su bienestar socioemocional. Es decir, encontramos en los jóvenes estudiantes universitarios de la UAC un uso problemático de redes sociales hasta el momento. Les comparto una de las citas. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ver redes sociales. Es preocupante. Esto es lo que dicen los chicos. Para concluir, la solución no es eliminar las redes sociales, no se trata de satanizar, sino que justo es buscar el equilibrio entre los beneficios, pero no dejar de lado los riesgos a los que están expuestos los y las jóvenes de México y del mundo. Gracias. Muchas gracias. Hoy en día los vehículos se han vuelto una herramienta cotidiana necesaria. Sin embargo, esta herramienta, a pesar de que nos ayuda, también nos puede perjudicar con sus emisiones contaminantes. Hoy en día el parque vehicular en México es por arriba de 50 millones de vehículos circulando. Esto hace un peligro porque compite por el segundo lugar en la fuente de emisiones más contaminantes a nivel mundial. Existen normas que podemos aplicar, en este caso gubernamentales, para emitir un certificado de no contaminación, que es lo que normalmente los que poseen un vehículo llevan a un centro verificador y obtienen un certificado de no contaminación. Sin embargo, esta es una prueba muy dinámica en la cual solamente los últimos 30 segundos de las emisiones se toman en cuenta. Por lo tanto, no sabemos si después de 24 horas o en un mes o después de 6 meses en la siguiente verificación siga contaminando. En nuestro trabajo de tesis de investigación estamos proponiendo un método en el cual podemos adquirir tecnológicamente por medio de dispositivos Bluetooth señales de los sensores del vehículo, los cuales gestionan y administran precisamente las emisiones. Una vez obtenidas estas señales, podemos trabajar con técnicas de inteligencia artificial para generar modelos matemáticos y modelos gráficos que podamos utilizar para la planificación de vialidades, por ejemplo, señalización de semáforos, sincronización de semáforos, un ejemplo. Y por otro lado, la parte más técnica, que es que estos modelos matemáticos se pueden utilizar a nivel técnico, empleados de talleres mecánicos,
en los cuales nos da un servicio para que puedan mejorar sus diagnósticos, ser más específicos. Y lo importante aquí también es que ya no necesitarían una sonda que se introduce al vehículo para poder medir esas emisiones, simplemente con las señales de los sensores que estamos adquiriendo por medio de esos modelos matemáticos. En conclusión, se tiene un modelo matemático para poder planificar las vialidades y por otro lado se tiene un sistema que podemos diagnosticar eficientemente y por lo tanto hacer una reparación en tiempo real de los sistemas que gestionan las emisiones del vehículo. Muchas gracias. La obesidad, verdugo en la infertilidad masculina. En las últimas décadas, el sobrepeso y la obesidad se han expandido entre la población como una pandemia silenciosa, trayendo consigo el incremento de diversas enfermedades, entre ellas la infertilidad. Porque sí, esta es una enfermedad propia del sistema reproductivo, que se caracteriza por la imposibilidad de concebir un embarazo. Pero bien, a este punto se han de estar cuestionando cómo el sobrepeso y la obesidad desencadenan problemas de infertilidad. Pues bien, cuando incrementamos estos kilitos de más, también incrementa nuestro tejido adiposo. Este tejido adiposo se caracteriza por tener la facilidad de generar estrés en el organismo y en las células. El espermatozoide humano es una célula muy pequeñita y tiene alta sensibilidad a los cambios que se generan dentro de su entorno, como lo es el estrés generado por el sobrepeso y la obesidad, que se conoce como estrés oxidativo. Es por ello que nos dimos a la tarea de investigar cómo el estrés oxidativo afecta una función particular del espermatozoide, que se conoce como reacción acrosomal. Esta reacción acrosomal se caracteriza por la liberación de enzimas contenidas dentro del espermatozoide. Al ser liberadas, estas enzimas actúan como tijeritas que estuvieran podando las capas externas del óvulo, facilitando de esta manera la fusión del espermatozoide con el óvulo y por lo tanto asegurando una fertilización exitosa. Para evaluar los efectos del estrés oxidativo en esta reacción acrosomal, nosotros reclutamos participantes varones de los grupos con normopeso, con sobrepeso y con obesidad, y evaluamos en sus espermatozoides la reacción acrosomal. Dentro de los resultados hemos encontrado que los espermatozoides de varones con sobrepeso y obesidad presentan menores porcentajes de reacción acrosomal, esto en comparación de los espermatozoides de varones con normopeso, lo que nos permite concluir que el sobrepeso y la obesidad afectan o disminuyen la fertilidad masculina. Me despido con la siguiente frase para reflexionar. Si un hijo de manera natural quieres procrear, no hagas pareja con la obesidad. Gracias. Muchas gracias. Mi propuesta es que el amor entre el hombre y la mujer que se concreta en el matrimonio como institución puede ser el resultado de la acción libre y responsable, donde comparten y se deleitan de la belleza de la intimidad que ambos construyen. Para sostener esta tesis me estoy basando en tres obras: en La Odisea, en Ana Karenina y en Madame Bovary. En La Odisea tenemos a Penélope, una mujer que se ha convertido en modelo de esposa fiel, quien además por tener estatus de reina y belleza fue presionada por los pretendientes de Ítaca durante 20 años. Sin embargo, la imagen que siempre tenía de su esposo, Ulises, le permitió esquivarlos. En el caso de Ulises, su esposo, siempre se mantuvo en la nostalgia del regreso a casa. Estuvo cautivo durante 10 años con la diosa Calipso, quien además de que se sabía más bella que Penélope, le ofrecía la inmortalidad para que se quedara con ella.
Sin embargo, él siempre recordaba las virtudes como la prudencia y la belleza de Penélope, y eso lo hacía tener el deseo constante de volver. Este carácter de su esposa lo vio en el regreso, en el camino de regreso a casa. Ellos dos mantenían el amor a pesar de la distancia. En Madame Bovary, por ejemplo, tenemos a Emma, una mujer sumamente bella. Sin embargo, ella lo que buscaba era experimentar la emoción y el éxtasis por medio de sus amantes. En el caso de su esposo, fue representado por un hombre despistado, complaciente y nada más enfocado en su labor médica. Sin duda, Emma era una mujer muy bella. Sin embargo, como siempre estaba naufragando hacia afuera, no podía crear belleza en su hogar y tampoco podía reconocerla, porque a veces rechazaba a su hija, Berta. Estas personalidades tan diversas, tanto de Emma y Charles, los llevaron por caminos dispersos y trágicos. Al final, Berta queda al cuidado del orfanato. Lo que me propongo con estos perfiles es demostrar que el hombre y la mujer, cuando se comprometen, pueden prolongar el amor en el matrimonio. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Los vehículos eléctricos hoy en día son muy usados, como son en este caso micromovilidad, los patinetes eléctricos, patinetas y bicicletas eléctricas. Vale. ¿Cuál es la deficiencia de estos vehículos? Sus dimensiones. Como sus dimensiones son pequeñas, entonces las fuentes de energía, por lo tanto, son pequeñas, entonces la autonomía de los vehículos es diminuta, lo cual llegan a recorrer como entre 12 hasta 30 kilómetros. Una parte característica de los motores es que los motores tienen dos formas. Cuando el motor se le suministra energía eléctrica, funciona de manera de un propulsor, generando movimiento. Pero ¿qué pasa en un sentido contrario? Que se le asigne un movimiento a esta rueda o a este motor, va a generar energía eléctrica. Por lo tanto, el frenado regenerativo, ¿de qué consta? Consta de esto, de transformar esta energía de movimiento del vehículo en energía eléctrica, manteniendo así el principio de conservación de la energía establecido por el químico Lavoisier, que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Hasta aquí todo está muy bien, pero ¿qué pasa con los algoritmos inteligentes? Los algoritmos inteligentes, ¿qué es lo que van a hacer? Es un experto. Este experto se va a encargar de llevar ciertas tareas con la finalidad de establecer un consumo de energía diminuto en el modo del propulsor del vehículo y a la vez tomando ciertas características o ciertos factores para tomar una clasificación y poner un generador más eficiente. Con esto nosotros aumentar la eficiencia en nuestras baterías. Mi metodología se encargó de esto, de utilizar diferentes algoritmos inteligentes, los cuales fueron entrenados consecutivamente para que se volviera un experto y aumentar esta eficiencia, que se logró un aumento del 98% de la eficiencia del vehículo. Además, se hizo una disminución en el desgaste físico de los frenos debido a este frenado regenerativo. ¿Vale? Con eso aumentó la autonomía del vehículo y se logró un mayor recorrido en este mismo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Ustedes sabían que el cáncer de colon ocupa el tercer lugar en incidencia en el mundo y en México? En donde el principal factor de riesgo asociado a esta enfermedad es el tener una dieta poco balanceada. Se ha descrito que cuando hay un bajo consumo de alimentos ricos en fibra dietaria y en compuestos bioactivos, se genera una disbiosis de la microbiota intestinal, la cual puede actuar como un promotor del cáncer de colon. Por el contrario, cuando hay un mayor consumo de alimentos ricos en fibra dietaria y en compuestos bioactivos, principalmente de polifenoles, hay un aumento en la abundancia de bacterias benéficas para el intestino, las cuales pueden mantener la homeostasis intestinal y actuar como un protector contra el cáncer de colon, de tal manera que surge la necesidad
necesidad de la búsqueda de alimentos ricos en fibra dentaria y en compuestos bioactivos como el garambullo. El garambullo, también llamado berries de cactus, es un fruto de tamaño muy pequeño que se caracteriza por tener un color morado intenso. Este fruto proviene de una cactácea que es endémica de México. Se encuentra principalmente en los estados de Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. A pesar de que el garambullo ha sido muy poco estudiado, se ha descrito que cuenta con diversos compuestos bioactivos con una alta capacidad antioxidante. Asimismo, se ha visto que es una buena fuente de sustrato para la fermentación bacteriana y que va a permitir generar metabolitos secundarios con una alta bioactividad, como los ácidos grasos de cadena corta. Recientemente se ha descrito que el garambullo, cuando es consumido en un modelo animal, tiene un efecto protector sobre lesiones perioplásticas asociadas al cáncer de colon. De tal manera que en mi proyecto de tesis nos preguntamos si el consumo de garambullo podrá modificar también el perfil de la microbiota intestinal y algunos biomarcadores inflamatorios asociados al cáncer de colon. Para esto llevamos a cabo un estudio en vivo en donde utilizamos un modelo animal al cual le dimos a consumir garambullo durante un periodo de 16 semanas y evaluamos cambios en su perfil de la microbiota y en los biomarcadores de inflamación. Nuestros resultados hasta el momento han demostrado que aquellos animales que consumieron garambullo tienen una mayor abundancia de géneros de bacterias como lactobacillus y faecolobacterium, que son bacterias benéficas para el intestino. También aquellos animales que consumieron garambullo muestran una disminución en la expresión de biomarcadores de inflamación y un aumento en la expresión de biomarcadores antiinflamatorios, de tal manera que podemos concluir que el garambullo modifica positivamente el perfil de la microbiota intestinal y de biomarcadores de inflamación. Por lo tanto, el garambullo tiene un potencial benéfico para la salud intestinal. Muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy les traigo esta investigación que se realizó en todos los viñedos del estado de Querétaro, aproximadamente en el 2021, cuando se inició el trabajo de campo realizado, a través de las diferentes visitas que se llevaron a cabo, pidiendo y solicitando el apoyo de cada una de las personas que estaban a cargo de estos viñedos. En ese entonces solamente era un 40% de lo que se encuentra el día de hoy en viñedos. Este estudio e investigación busca encontrar esas características de los viñedos para poder aumentar su nivel en cuanto a competitividad a través de la administración del conocimiento, debido a que muchos de estos no cuentan con la administración correcta en cuanto a toda la información que tenemos a nuestro alrededor. La revolución digital ha traído esta transformación digital o TD que mencionaban al principio, para poder hacer y llevar a un mejor nivel todas esas empresas y viñedos que tenemos en nuestro estado, específicamente hablando el día de hoy de esta investigación. Por lo que me di a la tarea de poder encontrarlas y tenemos el día de hoy esa investigación a través de 2 artículos, una que habla sobre los niveles de transformación digital en viñedos, enfocándonos para poder traerlos aquí en las bodegas más grandes y que tienen mayor nivel en nuestro estado. Hoy, al día de hoy, tenemos un 60% en crecimiento de viñedos comparado con el 2021. Como caso práctico tenemos el viñedo que se encuentra ubicado en Tequisquiapan, donde se documentó el caso de Terra Salvador específicamente. En este viñedo tenían solamente barricas de plástico, llevaban a cabo el tapado de la botella con corcho sintético, no tenían redes sociales, no tenían digitalizado prácticamente ni producción ni comercialización. Cuando nosotros fuimos a poder sacar esa información de campo, nos solicitaron parte de ayuda para poder llevarla a cabo. Posterior a eso, el dueño acude a Francia para buscar agregar a su producción algo mejor en cuanto a su cadena de valor. El día de hoy tienen ya un corcho tapado con alcornoque sacado de un árbol que se ubica en Francia, que trajeron. Se encuentra el vino ya en depósitos de acero inoxidable, ya se encuentran en redes sociales y pues es un caso que nos trajo innovación, transformación digital
pues el conocimiento. Muchas gracias. Imaginen que alguien de su familia, menor de 18 años, sufre un infarto. Logran llegar al hospital. Si es un caso leve, le van a dar medicamentos de por vida para minorar los síntomas. Si es un caso severo, les pueden colocar un dispositivo médico. Pero la realidad es que en México el 76% de la población muere por un infarto. Y a las personas que se les colocó un dispositivo médico, después de 5 años, el 50% tiene recaídas. Por eso es importante seguir desarrollando nuevas tecnologías que nos permitan evaluar tratamientos alternativos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Actualmente las pruebas biológicas son muy largas, costosas y a menudo imprecisas, porque dependemos del modelo animal que se esté utilizando y sobre todo cómo se traducen estos resultados a la fisiología humana. Para resolver esto, en el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica, sede Facultad de Ingeniería UAC, en conjunto con el Instituto de Obesidad del TEC de Monterrey, estamos desarrollando un dispositivo microfluídico conocido como órgano en chip, el cual consiste y funciona como un escalón alternativo para no dar un salto directo de pruebas particulares hasta pruebas sistemáticas y complejas como lo es todo un animal. Nuestro dispositivo se enfoca en el tejido del corazón y se compone de una membrana innovadora de nanofibras que se compone de colágeno que busca replicar la misma matriz o parte de las células, adicionada con polímeros conductores que buscan replicar la capacidad del corazón, del tejido, a producir señales eléctricas. Pero no solo queremos obtener la estructura básica del corazón, sino también evaluar características fundamentales en tiempo real, como es la contracción del tejido, la producción de estas señales eléctricas y sobre todo cómo proliferan las células, para validar que realmente están sanas, se están duplicando y organizando. Como los resultados preliminares que ya publicamos, donde pudimos observar cómo las células se adhieren a nuestra membrana. En este momento nos encontramos en la etapa de unir la membrana y el dispositivo optimizados por separado en un mismo sistema. Una vez que terminemos este modelo funcional, el objetivo es convertirlo en una plataforma versátil, donde podamos evaluar tanto células sanas o enfermas y ver su respuesta a estos nuevos materiales o fármacos. Y todo este dispositivo en un tamaño menor a esa tarjeta de crédito. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues cada año el cáncer de colon cobra hasta 900,000 vidas en todo el mundo. El cáncer de colon es una enfermedad silenciosa que avanza sin dar señales claras. Sin embargo, cuando es descubierto, es demasiado tarde. Si bien los tratamientos hoy en día pueden salvar vidas, continúan siendo agresivos, costosos y además dañan a nuestras células sanas. Así que nos preguntamos, ¿la naturaleza podría darnos algo para que este tratamiento no sea agresivo y que además nos mantenga sanos? Es por eso que nosotros decidimos trabajar con la bacteria Lactobacillus gazzei. Esta bacteria es buena y vive en nuestro intestino de cada uno de nosotros y nos ayuda a mantenernos sanos. Además, también trabajamos con el garambullo. Este es un cactus mexicano que resiste y que crece bajo los intensos rayos del sol y que además guarda en su fruto estas moléculas que podrían ser la clave para el tratamiento contra el cáncer de colon. Cuando nosotros dejamos que esta bacteria fermente el garambullo, logramos que se crean nuevas moléculas que podrían tener un potencial importante contra el tratamiento. Es por eso que en laboratorio sometemos este fermentado en las células del cáncer de colon para evaluar, por ejemplo, su viabilidad celular, que hemos observado que disminuye a distintas concentraciones de este fermentado. También vamos a evaluar la muerte celular, que es algo así como pedirles a las células de cáncer que apaguen su interruptor cuando se encuentran dañadas. Otra característica que también vamos a evaluar es la capacidad de estas células para moverse e invadir otros tejidos. Y por último, las proteínas involucradas que actúan como mensajeros dentro de la célula y ver si estas moléculas logran cambiar estas señales a manera de impedir la progresión del cáncer. Así que entonces, pues este proyecto une microbiología, nutrición y medicina con el fin de encontrar un nuevo tratamiento
tratamiento que nos permita o que sea más accesible, porque tal vez la solución o el próximo tratamiento para el cáncer de colon no se encuentra en un laboratorio lejano, sino aquí mismo, aprovechando nuestra biodiversidad. La ciencia nos ha demostrado que pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. En mi caso, esta pequeña cosa mide micras y además nace en el corazón del semidesierto. Gracias, profesor. Gracias. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a alrededor de casi 3 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, esta afecta principalmente al sistema nervioso central. Y bueno, las causas no están claramente establecidas, pero se cree que incluyen factores genéticos y ambientales. El interferón beta es una de las terapias modificadoras de la enfermedad más prescritas en pacientes con esclerosis, pero es una terapia que es parcialmente efectiva, ya que los pacientes, una cantidad significativa, pues no responden al tratamiento y pues ellos pierden dinero y deterioro, ¿no?, en su cuerpo por la enfermedad. Y la base de datos que utilizamos en nuestra investigación, no contenía etiquetas de salida conocidas, entonces por eso surgió la inquietud de aplicar un algoritmo de inteligencia artificial que nos pudiera ayudar a mejorar tareas específicas. La base de datos incluye variables clínicas, demográficas y variables genéticas de 25 pacientes que fueron tratados con interferón beta durante 2 años. Este algoritmo incluye un sistema de lógica difusa que está basado en la experiencia y conocimiento de un experto en neurología para poder clasificar a los pacientes como bajo, medio y alto al interferón, y también cuenta con un algoritmo genético que nos ayuda a encontrar los parámetros más óptimos de una red neuronal que nos permite estimar si un nuevo paciente es candidato viable para recibir este tratamiento. Los resultados experimentales nos muestran que obtuvimos una eficiencia mayor a otros métodos convencionales de agrupamiento jerárquico, y también la red neuronal alcanzó una precisión de rendimiento mucho más alta que un algoritmo convencional, que es sintonizado convencionalmente. Y si este algoritmo lo pudiéramos aplicar clínicamente, ayudaría a los médicos en su opinión, para poder ofrecerles a los pacientes una mejor alternativa de tratamiento y que sea sobre todo un tratamiento eficiente y eficaz en base a sus características genéticas. Gracias. De eso mejor ni hablamos, no vaya a ser que lo atraigamos. Es lo que muchos dicen cuando surge el tema del morir, pero yo decidí hacer justo lo contrario, hablar de ello, y no como un final trágico, sino como una cuestión con importancia médica, ética y jurídica. Soy María Guadalupe Quintanar y mi tesis trata de algo que, aunque todos enfrentaremos, muy pocos planeamos. Busco responder quién debería acompañarnos cuando tomamos decisiones sobre el final de nuestra vida, porque no basta con tener leyes que reconozcan nuestra voluntad anticipada. Si quienes nos asisten en este proceso no están realmente preparados. En México hoy, el acompañamiento suele recaer en un notario, cuando en realidad el proceso previo para firmar esa voluntad debería estar lleno de información clara, de lideración personal y reflexión profunda. Y para eso no basta con un experto en derecho con fe pública, cuya intervención, aunque justificada, resulte insuficiente. Lo que propongo es conformar un equipo interdisciplinario que reúna personas provenientes de distintas áreas para que acompañen a quien decide elaborar su voluntad anticipada.
de manera que estas personas estén capacitadas para escuchar, explicar, contener y guiar. Los hallazgos en investigación apuntan a que juristas, médicos, psicólogos, bioeticistas y trabajadores sociales deben colaborar en este proceso, pues su participación conjunta favorece que las personas estemos bien informadas, seamos acompañadas y podamos tomar decisiones que respeten nuestra autonomía, es decir, que coincidan con nuestros deseos, valores, convicciones, creencias y con nuestras respectivas historias de vida. Porque la autonomía no solo se redacta, sino más bien se acompaña y se fomenta. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, imagínense tener una enfermedad que altera cómo funciona su cerebro. Y esa alteración genera que de repente ustedes van caminando por la vida y puedan sufrir algo que se llama convulsión. Y su cuerpo se pierde, no actúa de manera normal. La caída, algo. Eso le pasa a 50 millones de personas en el mundo. Y de esos 50 millones de personas en el mundo, 30% no se pueden controlar. Por más que se mediquen, no se pueden controlar. Entonces tienen esa incertidumbre de cuándo van a sufrir una crisis epiléptica que pueda desembocar en una lesión peor. Imagínense esa incertidumbre, ese miedo de vivir, de cuándo me voy a caer, que no pueda ir a nadar, que no pueda manejar porque algo me va a pasar, algo peor. ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros estamos proponiendo la unión de la ingeniería con la medicina, específicamente con la neurobiología, para predecir una crisis epiléptica. ¿Cómo lo hacemos? Primero, obtenemos las señales del cerebro. Las señales del cerebro nos van a dar una idea de cómo funciona el cerebro antes, durante y después de una convulsión. Esas señales del cerebro las procesamos con algoritmos especializados que nos van a dar cómo funciona el cerebro, pequeños patrones ocultos en el cerebro antes de que se dé una convulsión. De esos patrones entran a algo que se llama una red de grafos, que nos va a explicar cómo funciona cada sección del cerebro durante una convulsión. Y después esa red nosotros la optimizamos mediante ciertos algoritmos de optimización, logrando predecir una convulsión 60 minutos antes de que ocurra. ¿Y eso qué o para qué? Pues eso mejora la calidad de vida de las personas que sufren epilepsia, porque al tener ese tiempo de anticipación, nosotros les podemos decir, ¿sabes qué? Colócate en un lugar seguro. ¿Para qué? Para evitar que tengas lesiones desembocadas por una epilepsia. ¿Qué nos permite nuestro trabajo? Nuestro trabajo nos da ese ímpetu de cómo la ingeniería con la medicina se puede mezclar para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias. La prueba Planea, Enlace y PISA, que evalúa el desempeño de matemáticas de nuestro país, nos muestran que estamos en un nivel emergente en cuanto a cómo se entienden matemáticas. Una de las posibles causas para la investigación es la discalculia. ¿Pero qué es la discalculia? La discalculia es un trastorno del aprendizaje que está enfocado al entendimiento de las matemáticas. Se puede dividir en tres: natural, verdadera y secundaria. Esta va aumentando conforme no es detectada a tiempo o tratada a tiempo. Asimismo, se puede definir según su tipología: practognóstica, diagnóstica, léxica, verbal y de operaciones. Cada una de estas enfocadas a una cosa especial para entender las matemáticas. Sin embargo, no hay una prueba que detecte la discalculia, ni su tipología, ni mucho menos su nivel. Por lo que el objetivo de la tesis fue hacer una prueba de detección de discalculia usando tecnología educativa. Para este caso, usando lo que fue una página web llamada discalculiaclub.com. En esta web se incorporó variables cuantitativas y cualitativas y se hizo para más de 4.000 alumnos y 7 escuelas diferentes. Y asimismo, cada alumno se logueó en la página web. ¿Cómo se hizo la detección? Para esto ocupamos 50 evaluadores diferentes que nos permitieron ajustar y redefinir cada vez mejor esta página web. Y consta de 5 fases. La fase 1 son 2 tests. El test 1 permite diferenciar rezago escolar y discalculia, porque se pueden confundir.
El test 2 nos muestra un contexto actual en el que está el alumno, tanto en educativo como en casa. Fase 2. Implementamos interactivos en la página web, la cual nos permite identificar elementos ligados a la descalculia: memoria, conteo, numeración, el cálculo mental, entre más de 80 características más. Fase número 3. Permitimos que los docentes nos den comentarios del alumno. En esta parte fue importante porque hicimos un taller para los maestros enseñándoles cómo detectar la descalculia en el salón de clases. En la fase número 4 incorporamos lo importante que es la pedagogía y la psicología, intervención. Y por último hicimos un análisis. ¿Cuáles fueron los resultados? Encontramos que el 12% de la población tiene discalculia. Entre estos, el 40% cuentan con discalculia diagnóstica, la cual está enfocada hacia el cálculo y cómo se entiende mentalmente. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Como conclusión, que hiciéramos que justamente esta prueba se lleve a cabo en las primarias, secundarias y preparatorias para dar el seguimiento a cada chico y así poder dar justo a la justificación de lo que fue la tesis, que es la inclusión de matemáticas. Bueno, para empezar a hablar de mi tema, les explico qué son los disruptores endócrinos. Bueno, pues estos son sustancias químicas que interfieren con cualquier aspecto de acción hormonal. Se encuentran presentes en plásticos, en pesticidas, en cosméticos y en productos enlatados. Y algunos de estos se han asociado al desarrollo de la obesidad, ya que en el tejido adiposo afectan un proceso llamado adipogénesis, el cual se da por el desarrollo de las células adiposas en este tejido. Este proceso es regulado principalmente por una proteína llamada PPA-gamma, la cual se encarga de regular la expresión de la síntesis y la acumulación de lípidos en los adipocitos. Cuando estas células se ven expuestas a los disruptores endocrinos, estos promueven la acumulación de lípidos en estos adipocitos. Actualmente no existe un modelo biológico de detección de disruptores endocrinos con esta actividad adipogénica en células adiposas. Por lo tanto, nosotros planeamos desarrollar un modelo biológico de detección de disruptores endocrinos con actividad adipogénica en células 3T3L1. Estas células son de fibroblastos de ratón que posteriormente se diferencian a células adiposas. Para nosotros empleamos la siguiente metodología. Se realizó un vector, el cual tiene una secuencia de reconocimiento de PPA-gamma y una secuencia de una proteína reportera llamada proteína verde fluorescente. A través de la ingeniería genética, utilizando sus herramientas, hicimos una transcripción estable en estas células 3T3L1, es decir, este vector se incorpora dentro de la célula y no solamente eso, también se introduce en el DNA de estas. Por lo tanto, cuando nosotros exponemos estas células a disruptores endocrinos con actividad adipogénica conocida, estos disruptores se unen al PPA-gamma y posteriormente induce la expresión de la proteína verde fluorescente, haciendo así células fluorescentes. En los resultados obtenidos hasta el momento, pues tenemos ya la generación de nuestra línea celular estable y también a partir de esta hicimos cultivos unicelulares, donde obtuvimos que la clona 1, 3, 4 y 8 mantienen esta fluorescencia basal. Como en forma de conclusión se generó esta línea celular estable y además se obtuvieron 4 clonas para sus posteriores análisis moleculares y fenotípicos de esas células. Gracias. Cuando estés lista, Gracias. Buenas tardes. En los últimos 5 años, la migración internacional regular ha incrementado, según el Instituto Nacional de Migración, y esto nos habla de que es un impacto, está respondiendo no solo a un factor económico, que es justamente la reconfiguración de la estructura del mercado laboral, sino también en la cohesión social local. Mi investigación justamente analiza cómo estos flujos migratorios responden y diversifican el empleo, así como impulsan sectores clave
y dan a conocer, fortalecen estas redes sociales dentro del capital social. Todo esto mediante una metodología cualitativa a través de fenomenología hermenéutica, con entrevistas semiestructuradas, grupos de enfoque, nos da la oportunidad de llegar a no solo en cómo son esos procesos, sino cómo se viven, cómo lo viven los migrantes y los empleadores, y esto nos lleva entonces a cómo está impactando en la cohesión social también. La finalidad de esto es el impacto en el que tiene en lo disruptivo que puede llegar a ser la migración, y en este caso migración internacional regular, cómo estas bases, cómo puede llegar a que la cohesión social local tenga un beneficio tanto para la parte de los migrantes y para la parte de empleadores y comunidad local. Esto sería todo, y justamente aquí delimitando nada más específicamente Querétaro, que es donde el Instituto Nacional de Migración ha detectado que es uno de los estados con mayor crecimiento en migración. Gracias. Gracias, buen día. Como se menciona, mi investigación se centra en los motores eléctricos, que son ampliamente usados en todas las industrias, y específicamente en su eficiencia, lo cual podemos entender como la relación entre la energía que nos entregan respecto a la energía que estos consumen. Eso es importante por el aprovechamiento energético, los gastos, consumos de energía y el impacto ambiental que su producción tiene. Y esta eficiencia puede verse mermada debido a la presencia de fallas en distintos componentes o partes del motor o del sistema del cual forman parte. Y es importante este aspecto por las pérdidas que tienen. Estos cambios en eficiencia por fallas puede influir de manera negativa en el proceso productivo, incrementando gastos y afectando finalmente al consumidor. Es por eso que mi tema se centra en esta medición y estimación de la eficiencia. Las normas nos piden el uso de ciertos equipos y ciertos procesos para su determinación, que pueden ser costosos y no muy fácilmente aplicables dentro de la industria, por lo cual nosotros buscamos desarrollar un sistema de medición a partir de sensores económicos y accesibles para de manera mínimamente invasiva poder determinar la eficiencia en estas máquinas, y a partir de estas mediciones de eficiencia nosotros poder relacionar sus decrementos con la presencia de fallas en estos motores, y con ello nosotros poder diagnosticar. Así los usuarios de pequeñas y medianas empresas pueden tener estos sistemas accesibles con los cuales pueden ellos determinar el estado de su motor para ver si cumple con la eficiencia que debería, y en caso de que no sea así, poder tener un indicio de diagnóstico temprano sobre la presencia de alguna falla para que se puedan corregir y evitar cualquier problema mayor. Y bueno, esto sería todo.